responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este jueves, 28 de marzo del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Iniciamos el programa reportando un importante incendio en la sede del Helicoide, en el SEBIN. El dirigente de Primera Justicia, Jesús Armas, escribía a las 4:40 de la tarde en su cuenta en Twitter: el SEBIN en llamas, sin información oficial, mucho humo y angustia en los alrededores del Helicoide. Y efectivamente el portal de Te Lo Cuento News ha publicado varios videos que dan cuenta justamente de la cantidad de humo que sale de allí. Recordar que se encuentran en esa instalación varios presos políticos. Sabemos cuáles son las condiciones de su reclusión, sobre todo en estos momentos en los cuales hay problemas con el servicio eléctrico. Le decía a mi equipo si podíamos contactar al doctor José Vicente Jaro, pero si no, a Joel García, que está en los tribunales, producto de la presentación de Roberto Marrero. Él es abogado además del diputado Juan Requesens, que en teoría está en el Helicoide. No hay mayor información, insistimos, pero vemos las imágenes en redes sociales sobre lo que ocurrió en horas de la tarde, un importante incendio en estas instalaciones en Caracas, en La Victoria, concretamente en el área metropolitana. Como una farsa calificó, escucharon ustedes, el presidente encargado Juan Guaidó, la inhabilitación política dictada en su contra hoy por el Contralor General designado al margen de la Constitución por la Constituyente Comunal durante la presentación del Plan País para hacer frente a la crisis eléctrica y de agua potable. El mandatario interino aseguró que no existe Contralor y no existe la Constituyente. Lo cierto es que el artículo 279 de nuestra Constitución es absolutamente claro, sabemos que no se cumple, pero la Asamblea Nacional, no la Constituyente Comunal, mediante voto favorable de 2/3 partes de sus integrantes, es la única que puede escoger en un lapso no mayor de 30 días continuados al titular del órgano del Poder Ciudadano que esté en consideración después de cumplir una serie de procesos. Eso no ocurrió con Elvis Amoroso. A propósito de este tema, ha habido varias reacciones en el ámbito internacional. Yo comento algunas. Los eurodiputados Beatriz Becerra y Esteban González Pons, por ejemplo, rechazaron esta supuesta inhabilitación y cuestionaron el papel del grupo de contacto reunido en Quito para discutir una posible salida democrática a la crisis en nuestro país. Varios cancilleres de países del Grupo de Lima se han pronunciado. Yo comento, por ejemplo, el de Perú, Néstor Popolizio, escribía: Perú rechaza la decisión del Contralor General del ilegítimo y dictatorial régimen de Maduro que pretende inhabilitar al presidente encargado Juan Guaidó, a quien reiteramos todo nuestro apoyo y solidaridad. Y ciertamente es una señal muy clara de la decisión de un grupo de los que acompaña a Nicolás Maduro de no contarse, de no participar en un evento electoral y de patear la mesa frente a cualquier negociación que implique una salida democrática. Esta es una interpretación muy personal. Hoy el Parlamento Europeo aprobó resolución por amplia mayoría, reiterando su reconocimiento al presidente interino Juan Guaidó, pidiendo elecciones libres y el fin de la represión, de la feroz represión en nuestro país. Justo este jueves fue trasladado, lo decíamos, a tribunales Roberto Marrero, jefe del despacho del mandatario encargado Juan Guaidó. Comento algunos datos. Diarios como The Guardian relataron el tsunami de vandalismo y saqueos violentos ocurridos en Maracaibo durante el apagón. Esta crisis continúa. A las 5:30 hablaremos ampliamente del tema. Estados Unidos instó a las empresas operadoras a no hacer negocios con Petróleos de Venezuela. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica a nuestro primer invitado. Se trata del ingeniero Norberto Bouzón. Él formó parte del equipo de Hidrocapital en una época. Hoy tuvo participación
de la presentación del Plan País en el Colegio de Ingenieros de Venezuela. Lo seguíamos a través de las redes sociales con muchísima atención. Un billón de gracias por atendernos como siempre. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, mucho interés de retomar los planteamientos que hacían hoy en el Colegio de Ingenieros. Yo iniciaría a partir de la información que se maneja sobre lo que está ocurriendo con el sistema eléctrico y con el sistema de agua potable. Esto preocupa mucho. Ya lo vivimos el pasado 7 de marzo. La crisis terminó con la gente en las orillas del Guaire, cosa que, por cierto, le dio imágenes que le dieron la vuelta al mundo. Quisiera un comentario inicial de su parte acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas y el servicio de agua potable, sobre todo en el área metropolitana de Caracas. Lo escuchamos. Bueno, es lamentable porque ya los sistemas que abastecen a la ciudad de Caracas, así como muchos otros a nivel nacional, tienen más de 72 horas sin poder arrancar, lo que significa que el sistema TUI 1, TUI 2, TUI 3, los grandes sistemas a nivel nacional que abastecen todo lo que son los estados centrales, de Estado Lara, Zulia, Falcón, Yaracuy, todos esos grandes sistemas pues no han podido funcionar de forma correcta. Algunos ni siquiera han podido arrancar, es decir, desde el día lunes, por ejemplo, no entra agua a la ciudad por ningún lado, todas las redes están absolutamente vacías. En este momento podemos decir que hay algo así como 20 millones de habitantes sin agua a nivel nacional, y eso realmente lamentable. En el caso del área metropolitana, por ejemplo, no tenemos agua por ninguna de las tres, digamos, entradas, ni el 1, ni el 2, ni el 3, lo que significa que dentro del Valle de Caracas la única manera de tener un poquito de agua es un pozo profundo que tenga, al cual pueda acceder algún ciudadano o alguna de las tomas del Ávila. Pero del resto, en ningún sistema, ninguna tubería, hasta hace minutos había arrancado ninguno de los sistemas. Lo que quiere decir que las zonas que no tienen agua de la semana pasada van a continuar unos cuantos días más sin agua. Ahora, si me permite, ingeniero, tenemos un extracto de la participación del presidente encargado, Juan Guaidó. Él se refería en los siguientes términos a la crisis del servicio eléctrico, el impacto que ha tenido, por ejemplo, el tema de la corrupción, para entender lo que está ocurriendo. Vamos a escuchar parte de lo que él dijo y yo quisiera su comentario, sobre todo lo referido a las consecuencias colaterales que tienen que ver con el tema que nos ocupa, que es el agua potable. Escuchemos. Inventaron una guerra eléctrica y en una semana la perdieron otra vez. Pero es que sabían que le iban a perder, porque cuando dijeron superamos la crisis eléctrica, en la misma oración dijeron compren velas y linternas. Ese es el nivel de disociación que tiene un régimen soberbio, sádico, y me disculpen la expresión, pero no tiene otra expresión ya en este punto. Porque cuando yo escuché la expresión, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Recuerdan esa expresión? Ya nadie me pregunta, pues saben que llegamos al llegadero. Ya este régimen lo que hace es cavar un hueco en el sistema eléctrico, que cada día que pasa lo que hacen es deteriorarlo. Ahora inventaron, ya no fue el ciberataque, nadie les creyó, cambiaron al electromagnético, que de nuevo no saben cómo decirlo. Es un pulso, lo que quieren decir, otra vez, se los explico de nuevo, es un pulso electromagnético, que es tecnología simplemente exploratoria, es tecnología que están probando, no aplicada. Insisten otra vez, ya como no funcionó esa tesis, ahora mutaron, por lo menos sacaron un video donde se ve el incendio, que es lo que pasó desde el principio. Ahora es sabotaje. Entonces salió un francotirador legendario, Buffalo Bill o Bourne o cualquiera de los modernos, a no sé cuántos metros, que con un disparo generó este apagón. En una zona militar, además. Entonces fíjense el contraste muy claro, Venezuela. Falta de mantenimiento, carga y tensión, protección del sistema, falta de sincronía, por lo cual no pudieron avanzar rápido el proceso. Y antes de eso, la corrupción. Antes de eso, se robaron el dinero de las termoeléctricas. Hoy apenas están generando 1.800. 2.500 de 15.000 de capacidad instalada. Saca usted la cuenta, apenas el 20% de funcionamiento. Entonces, ahí está el problema. Ingeniero, quisiera su comentario porque nos da la impresión que estos elementos también se pueden aplicar al sistema de agua potable, lo que tiene que ver con la falta de mantenimiento. Creo que incluso usted durante su intervención lo comentaba, la ineficiencia y seguramente la corrupción. ¿Qué puede decirnos?
Primero que lo que conocemos, Juri, sabemos que las instalaciones que están aduciendo o están señalando que fueron atacadas, están más o menos a 20 kilómetros de la entrada a las instalaciones. Es decir, que en ese trayecto de 20 kilómetros, donde hay por lo menos 3 alcabalas, alguien de esa distancia disparó algo y eso fue capaz de perforar una plancha, un transformador que normalmente tiene más o menos media pulgada de espesor, algo así. Bueno, eso realmente, el que hizo eso es un fenómeno, me imagino que familia Superman, porque es bien, pero muy difícil que alguien pueda atacar un transformador de esa distancia. Pero yo creo que eso es algo coloquial dentro de todo lo que ha pasado, porque eso lo que quiere decir es que ni siquiera un vocero serio que pueda salir y decir qué realmente pasó. O sea, es lamentable que los técnicos, que son los que han dado la cara, mejor dicho, han dado la cara para tratar de restituir el servicio, esos técnicos no tienen ninguna voz en este proceso, porque los que tienen voz son unos, vamos a decir, que articulan la política, que son los que tienen, digamos, ese teatro montado para decir cualquier cosa. Pero fíjate, en lo que es el agua, lamentablemente nuestros sistemas son sistemas gigantescos, fueron sistemas hechos con una robustez increíble, que fueron capaces de aguantar 20 años de este manejo, vamos a decirlo así, del peor modo. O sea, no hay mejor, digamos, calificativo para nuestras instalaciones que soportar 20 años el mal manejo al cual, bueno, ha estado sujeto. Entonces, fíjate, todas esas instalaciones grandísimas, más de 80 embalses gigantescos, estaciones de bombeo, más de 80 plantas de tratamiento, sistemas gigantescos que eran capaces de distribuir a nivel nacional 125.000 litros por segundo, más de 300 litros por persona por día. Bueno, eso está trabajando más o menos la mitad de su capacidad. Todo eso no es producto de algo coyuntural, eso es la consecuencia de todas las cosas mal hechas, y sobre todo hay una fundamental, es que han dejado en el medio de la política las empresas de servicio, y eso ha sido fatal para las empresas. Al momento podemos decir que ni siquiera hay voceros técnicos dentro de las empresas de servicio. Entonces, la ética profesional que tienen esos trabajadores que debe estar derrumbada, los trabajadores de estas empresas. Yo no quiero saber cómo se siente, porque lamentablemente estar dirigido por una gente que no es capaz de decir algo con ética de lo que pasó, si todo el mundo sabe que pasó otra cosa y sale uno vocero a decir lo contrario, yo creo que eso, o sea, lo peor que puede tener alguien que tenga una enfermedad y no la reconoce. Este gobierno no ha reconocido, está enfermo, que los servicios públicos están graves, que tengo una situación donde hay que hacer cosas, pero precisas, concisas y rápido, y mientras no lo reconozca, estamos perdidos. Ahora, con relación al sistema de agua potable, yo insisto, ingeniero, ya lo vivimos luego del pasado 7 de marzo, la gente desesperada, terminó a las orillas del Guaire para tener acceso a algún tipo de líquido. Insistimos, unas imágenes que le dieron la vuelta al mundo, que hasta hoy son discutidas por medios de comunicación internacionales, advirtiendo que nos han devuelto prácticamente al medioevo en nuestro país. Conversando con el ingeniero José María de Viana, en su momento, producto del apagón, el primero, el más importante del 7 de marzo, nos decía que para restablecer el sistema de agua potable, primero era necesario estabilizar el sistema eléctrico en la capital y probablemente en todo el país. Quisiera su comentario en torno a este tema para tener una idea de lo que podemos esperar en las próximas horas, producto de estas nuevas fallas eléctricas. Lo escuchamos. Mira, Mariana, lamentablemente no tengo buenas noticias, porque los sistemas TUI, vamos a decirlo así, son algo muy delicado para funcionar, tienen unas reglas de protección. Esas reglas de protección impiden que los sistemas arranquen si el sistema eléctrico no está, digamos, dentro de las normas de voltaje que se requieren. Y en estos momentos las noticias son muy malas, porque es que no han podido arrancar ninguno de los sistemas TUI, a pesar de que son alimentados por líneas diferentes, una parte por Santa Teresa, otra parte por la línea 765, no han podido arrancar ninguno de los tres sistemas por más de 72 horas. O sea, es lamentable, porque ¿a dónde va a ir el caraqueño a buscar agua en estos momentos? Bueno, mira, yo creo que hay que hacer ahorita las emisoras de radio, las televisoras, todos los que puedan colaborar con esto, tratar de inducirle algo al ciudadano para que el ciudadano vea qué puede hacer, porque probablemente los próximos 3 días no va a haber agua todavía en la ciudad.
Entonces estamos hablando de un nivel de, yo diría, de catástrofe, porque si una ciudad entera, o sea, más de 3 billones de metros de tubería que hay enterrado en la región capital, no tienen una gota de agua. Bueno, eso es inédito, eso no ha pasado en ninguna parte del mundo. Entonces, yo creo que hay que prepararse, los mismos comunicadores sociales van a tener que, de alguna manera, colaborar en esto, porque es que el gobierno ha metido la cabeza, ha enterrado la cabeza como la avestruz. Entonces, en estos momentos tenemos una población que ni siquiera sabe qué hacer. Yo creo que ya, después de 4 días sin servicio, toda la ciudad, bueno, entramos en otro nivel. ¿Cuál es el nivel? Sálvese quien pueda. Entonces, bueno, hay que buscar colaborar con esto. Los hospitales que tienen unos servicios alternos y que hoy en día no los tienen, que fue algo gravísimo. O sea, todos los hospitales de la región capital, todos tenían pozos como servicio alterno. Ahora no hay ninguno, solamente el hospital de niños es el que mantiene su pozo, todos los demás fueron destruidos y resulta que no le está llegando agua a esos hospitales desde el día lunes. Entonces quiere decir que, bueno, próximamente vamos a tener 6 días sin agua. Lo más seguro que menos de 6 días sin agua no vamos a tener, porque si los sistemas arrancan esta noche, si Dios quiere, arrancan esta noche, mañana viernes vamos a tener agua el día sábado. Quiere decir que vamos a hacer 6 días en el mejor de los casos. Y las zonas altas de la ciudad, ni te digo, porque probablemente van a pasar un par de semanas más sin recibir servicio. Ahora, decía usted, ingeniero, durante su presentación el día de hoy, que el sistema que tenemos, como fue construido, es posible repararlo, es decir, optimizarlo para que funcione en buenas condiciones una vez se produzca un cambio en Venezuela y con la inversión respectiva, ¿correcto? Mira, eso es correcto. Nosotros en el Plan País tenemos 2 líneas gruesas de acción. Una línea es rehabilitar lo que tenemos, porque nosotros, gracias a Dios, hicimos unos sistemas excelentes, magníficos para darle agua a 30 millones de habitantes. Esos sistemas están funcionando ahorita a duras penas al 50% de su capacidad. Entonces la primera gran tarea es comenzar a recuperar los sistemas y nosotros decimos que el primer año vamos a garantizar 50 litros por persona por día. Esa es nuestra meta del día 1. Que esa meta la vamos a lograr con un gran esfuerzo, tanto con los trabajadores que están dentro de las empresas públicas, pero cambiando esas direcciones nefastas que en estos momentos tienen y con el apoyo de mucha gente. Inclusive el apoyo ciudadano, que el apoyo ciudadano es fundamental. Si el ciudadano está bien instruido, bien dirigido, el ciudadano sabe lo que pasa, pues es diferente a un ciudadano que inerte anda buscando cómo resolver su problema. Entonces la primera gran meta es entregar 50 litros por persona por día, y esto lo vamos a lograr como recuperando parcialmente los grandes sistemas en las cosas más sencillas y distribuyendo en forma equitativa lo poco que tenemos. ¿Qué quiero decir con esto? Que resulta que en toda Venezuela la incapacidad de distribuir el agua es gigantesca. Entonces, como no tienes capacidad de distribuir equitativamente el líquido, pues entonces hay unas zonas que nunca tienen agua y unas zonas que nunca le quitas el agua, porque no tienes capacidad para hacer esas tareas, porque esas empresas hidrológicas pues tienen una capacidad operativa que depende de los vehículos, de la herramienta, de la gente, de la logística de comunicación, de la capacidad de tener repuestos. Bueno, todas esas cosas están destruidas. Entonces, las empresas se remiten a hacer lo mínimo posible. Y hay unos héroes anónimos allá adentro de esas empresas que son los que hacen que llegue un poquito de agua a las ciudades. Entonces, la primera meta es esa, recuperar esos sistemas que nos permitan entregarle por lo menos 50 litros por persona. Eso lo hemos hecho antes. Y lo que estamos en el Plan País, estamos claros cuál es la ruta para conseguirlo. La segunda meta es no entregar agua contaminada a la población. Esto es un delito de lesa humanidad, entregar agua contaminada. Esos procesos de racionamiento son, desde el punto de vista sanitario, muy, pero vamos a decirlo así, muy mal, producen una serie de cosas que van en el agua muy, pero muy dañinas. Entonces, cuando tú paras un sistema y las redes se vacían y muchas bacterias que están dentro que viven y conviven con los sistemas, pues entonces empiezan a separarse del tubo cuando viene el agua, entonces se diluye en el agua, y eso, por ejemplo, que vimos en San Diego. Eso es un ejemplo de lo que está pasando cuando tú dejas una red varios días de servicio y después le metes agua, pues todas las cosas que están adentro de esa red que la han contaminado por años. Estos señores han contaminado la red de distribución de agua por años. Esa red adentro tiene una cantidad de elementos que están contaminando el agua, así salga potable de la planta. Entonces, eso que vimos en San Diego, eso no es ningún saboteo.
Eso no es ni un producto de una fuga de agua negra para bueno, no, eso es producto de la falta de operación de las redes, y cuando tú metes agua contaminada en las redes y las contaminas, pues esas redes para curarlas hace falta hacer un gran esfuerzo, cosa que no estamos haciendo ahorita. Ingeniero Roberto Bauzón, gracias como siempre por atendernos, acompañarnos, ingeniero civil de la Universidad Santa María. Él estuvo en el equipo de Hidrocapital expresando opinión acerca de lo que se dijo hoy, el impacto de este nuevo apagón, de la crisis del sistema eléctrico, el acceso a agua potable, que es fundamental. El pasado 7 de marzo lo ocurrido obligó a la gente a ir a las orillas del Guaire, en una situación, bueno, sencillamente extrema, como él decía, que raya en delito de lesa humanidad. Y en estas circunstancias nos toca narrar lo que está ocurriendo en el helicoide. No sabemos, digamos, el agua que utilizarán los bomberos para apagar este incendio, pero lo cierto es que portales como Crónica 1 hablan de un fuerte incendio forestal que se registra desde las 4:50 aproximadamente de la tarde, los alrededores del helicoide, y lo cierto es que vemos, gran cantidad de humo a las afueras de esta sede del SEBIN. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CEIBE a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Saludamos al doctor Joel García, abogado de Roberto Marrero, jefe del despacho del presidente encargado Juan Guaidó, pero también abogado del diputado Juan Requesens. Doctor García, gracias por atendernos. Buenas tardes. Muy buenas tardes a ti y a toda tu audiencia. Doctor García, antes de hablar de lo que está ocurriendo en tribunales con el caso de Roberto Marrero, ¿qué información maneja sobre este incendio a las afueras del helicoide y la situación de los presos políticos que están en el SEBIN? Lo escuchamos. Oficialmente conozco que es en las adyacencias, las malezas, una maleza que está cerca, pero dentro del helicoide propiamente no está sucediendo eso. Es decir, que los internos estarían bien, es la información que usted maneja.
Esa es la información que manejo hasta ahora, de que dentro del SEBIN todo está en perfecto estado. Fantástico. Doctor, hablemos sobre la audiencia el día de hoy. No nos queda claro cuál es el procedimiento que está en marcha, porque hasta ayer entendíamos que ya habían imputado a Roberto Marrero, pero aparentemente no ha sido así. ¿Qué puede comentarnos? Fíjese, una audiencia debería realizarse en un solo día, en las horas que sean necesarias, pero en un solo día. Comenzamos el día viernes ante un tribunal incompetente que declinó en la competencia en un tribunal para el día lunes. El día lunes no la pudimos hacer por la falla eléctrica. El día martes hubo el día que no hubo actividad por el apagón. El día miércoles, es decir, ayer comenzamos a hacer la audiencia, terminamos la audiencia, escuchamos la imputación fiscal, pero la juez dijo que los pronunciamientos a la petición de las partes de la defensa y del Ministerio Público se iba a pronunciar hoy a las 2 de la tarde. Estas son las horas 5:28 de la tarde y todavía ni siquiera nos han hecho ingresar al Palacio de Justicia. Hemos estado acá desde la 1 de la tarde a las afueras del Palacio, parado porque aquí no hay forma de ingresar al Palacio, no hay actividades por acá y en esa situación estamos ahorita. Ahora, doctor García, decía el presidente encargado en una actividad del día de hoy en el Colegio de Ingenieros que la información que él manejaba es que probablemente hay miedo en el tribunal entre los funcionarios de imputar a Roberto Marrero, que no han recibido la orden indicada para dar ese paso. Él, cuando toma la palabra, nos decía un diputado la mañana de hoy, recordaba a los funcionarios las consecuencias de lo que está ocurriendo en su caso. Quisiera su comentario, lo escuchamos. Bueno, verdad que no sé si tienen miedo o no. Lo que sí es cierto que estarán esperando una orden superior, por cuanto la juez para pronunciarse tiene que examinar un solo artículo. Si están llenos los extremos de ese artículo, ella dejará privado de su libertad tanto a Marrero como al señor Páez. Si no están llenos esos extremos, la libertad. Pero tardarse más de 24 esperando por una decisión es porque la decisión no la está tomando ella. La decisión depende de otra persona o de otras personas. Y es lo que asumimos, porque es que este caso cualquier juez lo decide inmediato. Ahora, doctor García, sobre las imputaciones, nos llamó por eso la atención que no figuraba el delito de terrorismo a pesar de las declaraciones ofrecidas por Jorge Rodríguez y me parece que el propio Nicolás Maduro. ¿Qué puede decirnos? Incluso Néstor Reveró habló de una célula terrorista. No, los delitos de a poco traición a la patria. Los delitos son de conspiración, asociación para delinquir, legitimación de capitales, ocultamiento de armas y artefactos explosivos y usurpación de funciones. Esos fueron los delitos que el Ministerio Público imputó escuetamente, puesto que no tiene fundamento alguno de todo ello, más allá de los fusiles y la granada que le sembraron a Roberto Marrero en el momento de ese allanamiento también ilegal que le hicieron. Sobre lo que está en el expediente que puede compartir con nosotros, doctor. Me gustaría esperar los pronunciamientos y una vez que tenga los pronunciamientos yo le podría dar detalles sobre los hechos y por qué no coincide con el derecho. Pero vamos a esperar los pronunciamientos de la juez y una vez que la tenga yo, a todos los medios de comunicación a nivel nacional e internacional vamos a dar a conocer sobre qué base se tomó la decisión que se haya tomado hoy. Ahora, usted decía, fue un allanamiento ilegal. ¿Por qué sostiene esto? Bueno, el diputado Sergio Vergara en las primeras horas decía que incluso el documento que él pudo ver tenía la dirección equivocada. ¿Lo escuchamos? Sí, la dirección para un allanamiento tiene que ser muy precisa, porque se trata de la residencia de una persona, es una violación al domicilio si no estuviera bien especificado. En el caso de él, habían 2 órdenes de allanamiento según lo que hay en el expediente, pero en ninguna de las 2 decían a quién iban a buscar, ni tampoco qué iban a buscar, ni cuáles eran los sitios a registrar. Y hay una incongruencia también de que
dice que la orden de allanamiento iba a ser practicada por una cantidad determinada de funcionarios y resulta que Roberto Marrero, el diputado Vergara, dice que había más de 30 o 40 funcionarios dentro de los inmuebles. Y eso no aparece especificado en la orden de allanamiento, y las órdenes de allanamiento dicen quiénes son los que van a practicar, es decir, nombre, apellido, credencial y la cantidad de funcionarios y al órgano que pertenece. Doctor García, estas imágenes, sonidos que ha publicado Jorge Rodríguez figuran en el expediente. ¿Esto es legal? No, no es legal, ni figura en el expediente. Ayer la defensa de Roberto Marrero solicitó que el Ministerio Público se pronunciara específicamente sobre si autorizó o no a Jorge Rodríguez a exhibir ello. Fíjense, en una causa penal, todo lo que consta en el expediente es reservado a terceros. Y si un tercero tiene conocimiento de algo de ello, tiene que guardar reserva de ello. Ahora bien, la Constitución establece cuáles son las atribuciones del Ministerio Público. Están contenidas en el artículo 285. Ahí aparecen 6 numerales donde dicen cuáles son las atribuciones que tiene el poder, ese órgano del Ministerio Público. En la Ley Orgánica del Ministerio Público, en su artículo 16, aparecen 18 atribuciones también. En una sola de ellos es que aparece la palabra autorizar, pero no autorizar a ningún ministro ni ejecutivo, es autorizar al 6CPC a practicar determinadas investigaciones. Entonces, de ninguna manera el Ministerio Público puede autorizar a Jorge Rodríguez a exhibir nada que tenga relación con esa averiguación. Además, Roberto Marrero está bajo una investigación. A él lo acobija la presunción de inocencia. Y la presunción de inocencia no es basta como una declaración de principio y ya, sino que a él se le debe dispensar el trato de inocente hasta tanto no haya una sentencia condenatoriamente firme. Y en el caso de Roberto Marrero, ya tanto como Maduro, como Jorge Rodríguez y Reverol, le están atribuyendo la responsabilidad de lo que ellos dicen que Roberto Marrero cometió. Realmente, doctor, las primeras de cambio trascendió que querían vincular este procedimiento absolutamente irregular con el caso de lo ocurrido en la Avenida Bolívar. ¿Puede confirmarnos esto? ¿Es así o no en lo absoluto? Nosotros presumíamos que le podían vincular por la manifestación o el pronunciamiento que hizo el Ministerio Público de manera escrita, que habló de magnicidio. Pero en la audiencia ninguno de los fiscales habló de magnicidio. Para que usted vea que existen diferentes versiones sobre unos mismos hechos. Y eso le indica a usted que estamos ante un hecho totalmente incierto que fue creado simple y llanamente para anular o psiquitrillar a un partido político y a políticos. Si no lo presentan hoy, ¿cuál es su destino, doctor? ¿Quedaría recluido? Ellos están aquí en Palacio de Justicia desde las 12 del mediodía, más o menos. Estamos esperando. Lo que queda son el pronunciamiento nada más. Este pronunciamiento no va a decir si ellos quedan privados de su libertad o no. Gracias, doctor Joel García, como siempre, por atendernos, acompañarnos estos minutos, ofreciendo detalles acerca de este proceso absolutamente irregular. Escuchaban ustedes algunos de los detalles. Él se compromete a ofrecer mucho más luego de esta audiencia de presentación. En principio, esto tenía que cerrarse ayer. Ya hay unos delitos determinados, pero por alguna razón no han terminado de imputarlo. Por cierto, no figura el tema del terrorismo por el cual lo señalaban, saben ustedes, las autoridades en las primeras de cambio, además en cadenas de radio y televisión. Bueno, nos decía el doctor Joel García que la información extraoficial que maneja es que lo que ocurrió o está ocurriendo en el helicoide tiene que ver con efectivamente un incendio forestal, y de momento la información que él maneja es que los internos no habrían resultado afectados por esta situación. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Son las 5:28.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¡Epa! Envía tu carga desde USA a Venezuela y Panamá y desde Panamá a Venezuela por K-Export, ya sea por vía marítima o aérea. K-Export consolida tu carga y la reempaca. En USA te ofrece casilleros gratis donde puedes enviar todas tus compras. K-Export es la primera empresa de carga de venezolanos en Miami. Infórmate por su página kexport.net o llama en Venezuela por el 0241-775-5575. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos a Arnoldo Gabaldón y su lucha contra el paludismo. En 1961, Venezuela logró un triunfo en el área de la salud pública. Un dictamen de la Organización Mundial de la Salud declaraba a Venezuela como el primer país de la región en erradicar el paludismo de su territorio. Arnoldo Gabaldón, médico trujillano, parasitólogo y epidemiólogo, fue el protagonista de esta maravillosa hazaña. El paludismo o malaria, infección parasitaria transmitida por la picada de un mosquito, había diezmado por tantos años a la población venezolana que era el responsable de la tasa negativa que caracterizó el crecimiento del país a principios del siglo XX. Gabaldón observó en estudios realizados por más de 20 años que la intensidad del paludismo era proporcional al número de picadas del mosquito dentro de la casa. La clave estaba entonces en disminuir las poblaciones del insecto para así disminuir la tasa reproductiva de la enfermedad, algo que se logró con el rociamiento periódico con DDT, la mejora de la vivienda y el manejo de las aguas usadas como criaderos naturales del mosquito. El principio del control del paludismo aún sigue vigente mientras los países progresan con nuevas tecnologías hacia su definitiva eliminación. Por contraste, esta enfermedad avanza nuevamente por todo el territorio venezolano ante la mirada indiferente del Estado. Ante la ausencia de políticas efectivas de salud, urge rescatar los valores éticos que acompañaron y guiaron al doctor Antonio Gabaldón, científico, educador, pero ante todo, ciudadano ejemplar, en su lucha exitosa contra el paludismo en Venezuela. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750, y a propósito del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, el 26, hace 2 días, The Guardian, diario británico, publicaba un artículo que titulaba Horror, miedo y desesperación. La capital petrolera de Venezuela destrozada por el tsunami, decía, de actos vandálicos, saqueos violentos. La segunda ciudad, Maracaibo, el apagón provocó un alboroto aterrador, decía la nota de Tom Phillips, que la policía parecía incapaz de controlar. De hecho, algunos comparan el daño causado en la segunda ciudad de Venezuela a un desastre natural. Otros sospechan de la intervención, lo dice con ironía, satánica, porque una de las comerciantes decía fue el demonio, a modo de explicación de la ola de actos vandálicos, disturbios que convulsionó a Maracaibo a principios del mes. Y algo similar, en menor proporción, ocurrió estos días. Para hablar acerca de este tema y la paralización virtual de la economía, saludamos a Carlos Larrazábal, presidente de Fedecámaras. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Caray, perdimos comunicación, lamentablemente. Bueno, esto tiene que ver con la situación de servicios públicos. Siempre lo comentamos con ustedes, por eso se refieren a Venezuela, lamentablemente, en el exterior como Estado fallido. El Estado es incapaz de proveer incluso estos servicios, y no precisamente por falta de dinero. Esta administración en los últimos 20 años ha manejado más de 1 millón de millones de dólares. Solo en el servicio eléctrico invirtieron 100.000 millones de dólares. Carlos Larrazábal, presidente de Fedecámaras, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, saludos a ti y a todas las personas que nos escuchan a esta hora. Pues mucho interés de conocer una primera valoración sobre el impacto que han tenido estos apagones para nuestra economía. Usted decía que prácticamente la actividad económica, comercial está paralizada en nuestro país. ¿Qué puede comentarnos? Mira, efectivamente, si nosotros analizamos el mes de marzo, que está a punto de terminar, los días laborables han sido prácticamente nulos en forma normal. Primero arrancamos en Carnaval con 2 días feriados adicionales que decretó el señor Maduro. Y después, acto seguido, cuando llegamos el miércoles de ceniza, ahí mismito llegó el apagón del día jueves a las 5 de la tarde, el día jueves 7. Y de ahí para acá no se ha logrado trabajar de una forma eficiente y segura. Hemos tenido días completos en apagón en ciudades y estados tan importantes como el estado Zulia, que tú lo nombrabas hace un momento, con una situación drástica de cortes y también de destrucción por el vandalismo. Realmente un mes muy complejo y que está afectando la capacidad de sobrevivir a las empresas, y ahorita que ya estamos para pagar la nómina de fin de mes, con grandes dificultades, porque hoy es que tenemos cierta normalidad en el suministro eléctrico y los bancos también andan con fuertes problemas de operatividad por el aumento del encaje legal que se les ha impuesto. Ahora, ¿es posible calcular a estas alturas el impacto económico del apagón? Algunas firmas han ofrecido cálculos y hablan de miles de millones de dólares. ¿Qué información manejan ustedes en el sector privado? Bueno, el estimado que hizo nuestros asesores, nuestra unidad de análisis económico, nos indican que cuando si lo calculas como relación del Producto Interno Bruto, el Producto Interno Bruto del país estima alrededor de 200 millones de dólares diarios. Si el país se paraliza totalmente por un día, esa es la pérdida de ingresos que tiene el país, 200 millones. Y tuvimos varios días después del 7 de marzo paralizados totalmente, y de ahí en adelante hemos tenido paradas parciales y totales a diferentes horas en diferentes partes del país. En cualquier escenario, las pérdidas son cuantiosas, sin sumar las pérdidas que se han dado por los saqueos y por los actos de violencia. En estas condiciones es posible continuar, señor Larrazábal. Es decir, con este racionamiento que viene, que ha anunciado Nicolás Maduro, las pérdidas
que ya han tenido, lo cual se suma al proceso hiperinflacionario que ya viene arrastrando nuestro país hace bastante tiempo. ¿Cuál es la perspectiva que ustedes tienen a corto y mediano plazo? Bueno, si no tienes estabilidad energética, los procesos productivos no se pueden garantizar. Eso es así. Y no tenemos simplemente la estabilidad energética, sino también la de suministro de agua. Hay empresas que están veía el caso de una empresa en el estado Lara, que estaba ya con suministro eléctrico, pero no estaba llegándole el agua y no podía operar sin agua. Y ya los tanques de reserva que tenía se la habían agotado. Entonces tenemos una realidad de servicios públicos dramática, donde no se percibe que podamos asumir o tener una situación de normalidad en el corto plazo. En el caso concreto de los alimentos especialmente sensibles, quisiera saber qué información maneja al respecto, y me refiero concretamente a los alimentos perecederos, lo escuchamos. El caso más sensible, como tú indicas, es el de la cadena de frío. Los productos que son fabricados, que requieren refrigeración, quesos, carnes, embutidos, los clientes no los están queriendo recibir porque tienen temor de que venga otro apagón y vayan a perder el inventario. Ya en el primer apagón del 7 de marzo se tuvieron pérdidas importantes porque se dañó la mercancía y eso está afectando la calidad de distribución. Si nosotros vemos esa situación en estados o en ciudades como Maracaibo, principalmente en la ciudad, y donde se dio un vandalismo y se destruyeron más de 500 locales y de todo tipo, ahí también se afectó fuertemente los canales de distribución, porque se saquearon distribuidoras, se destruyeron y saquearon vehículos, gandolas, camiones totalmente vandalizados, donde su recuperación va a ser sumamente compleja. Nos decía ayer Tamara Herrera, economista, directora de Síntesis Financiera, que según sus cálculos, el Producto Interior Bruto, es decir, la totalidad de los bienes producidos en nuestro país podría caer incluso hasta 20 puntos del PIB. Yo quisiera su comentario, porque lo hemos hablado con otros analistas, pero aprovecho que lo tenemos a usted, que es representante del sector privado, y no hay una situación similar, un caso similar en el mundo de destrucción de la economía. ¿Qué puede decirnos? Mira, efectivamente, cuando tú analizas los casos similares de caídas dramáticas, han sido en situaciones de guerras, de conflictos armados, que no es el caso acá. Aquí tenemos una destrucción por la causa de un modelo político que se ha impuesto, y eso ha destruido ya la actividad económica en más de un 56% en los últimos 4 años. Y eso podría estar fácilmente entre un 15-20% adicional en el 2019 si no cambia rápidamente la tendencia que estamos llevando en la actualidad. Creo que lo hemos hablado en otra oportunidad, señora Larrazábal. ¿Cree usted, y ya se lo pregunto a título personal, que esto forma parte del modelo? Es decir, esta es la intención, era la intención inicial de este proyecto político o no. Quisiera su comentario. Bueno, no es secreto para nadie que en el Plan de la Patria 2013-2019 se establece taxativamente el objetivo de minimizar la actividad privada y crear otros mecanismos de propiedad que nunca nacieron. Entonces ahí se aplicó todo el proceso destructivo de control, de minimizar la actividad, y bueno, y todo lo que eran las empresas del Estado, vemos la situación ahorita totalmente destruida. ¿Qué han pensado hacer ustedes? Es decir, a la luz de seguramente los contactos que han mantenido con los empresarios de todo el país. Nosotros no nos rendimos, y de hecho estamos haciendo propuestas. Estamos ahorita terminando un documento que se determina cómo relanzar el aparato productivo venezolano. Hay que seguir trabajando por Venezuela. El empresario sigue comprometido con el país. Vimos en Maracaibo cómo apenas después de los saqueos ya centros comerciales abrieron parcialmente, pero abrieron. Pero nosotros no nos rendimos y seguimos trabajando para lograr mejorar la calidad de vida de todos los venezolanos. Gracias a Carlos Larrazábal por atendernos, acompañarnos, presidente de Fede Cámaras, ofreciendo un balance del impacto que ha tenido esta crisis eléctrica, estos apagones reiterados en el sector productivo.
las pérdidas, como escuchaban ustedes, incalculables. Sumen ustedes cada día de parálisis pérdidas por el orden de $200 millones diarios. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Para pasar un rato agradable con tu familia, amigos o por negocios, te recomiendo el bar-restaurante Lon Low, donde puedes degustar platos de la gastronomía nacional e internacional. Pide lo que quieras y como quieras, tú decides. Lon Low está en Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, después del centro comercial. Bar-restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso, Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Al cierre, Tina Fernández a través del Twitter me envía información, algunos mensajes de Román Camacho, periodista, sobre lo que está ocurriendo en el helicoide. Él advierte, reportan fuerte incendio en el helicoide, bomberos del Distrito Capital en el sitio. El incendio sería en la maleza adyacente a la sede policial. El humo afectaría instalaciones. Hasta el momento se desconoce si hay unidades y personas afectadas. Con relación a este tema, Alfredo Romero del Foro Penal publicaba a las 5:30: el humo que se ve en el helicoide de Caracas es de un incendio del lado contrario de donde se encuentran los presos. Es decir, hasta ahora no les afecta. El Foro Penal está pendiente igualmente. Nos despedimos y lo hacemos en nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Oriana Urbina y Gladys Mejías, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.